Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas al Centro Cultural de España, al cierre de esta jornada No hay sujeto sin imagen. Llevamos 3 días aquí en el centro reflexionando sobre las imágenes y la inteligencia artificial. Y voy a empezar quiero agradecer a Andrea Soto por esta visita que nos hizo a Chile y por aceptar nuestra invitación con tanto entusiasmo y tanto cariño. Y agradecer también a Gonzalo Olpe, que él nos hizo la propuesta. Cuando nos hizo la propuesta de este proyecto, justo estábamos dentro del Centro Cultural en un debate y una reflexión interna sobre esto de la inteligencia artificial, ¿no? Y de cómo abordar este escenario que nos está arrasando, pasando por encima, ¿no? Y teníamos este debate interno y dijimos, bueno, pues qué mejor, ¿no?, que empezar con un proyecto así de reflexión crítica. Además, el proyecto también nos lo presentó en un momento en el que estábamos empezando a trabajar en una línea en el Centro Cultural sobre qué está pasando con nuestras democracias, ¿no?, que están en un momento crítico. Y por eso, precisamente, este proyecto nos pareció muy interesante y lo acogimos con mucho entusiasmo. Por eso agradezco a Gonzalo. Quiero agradecer también al Núcleo FER, a Martín, a Wolfgang y a Marcos por el apoyo que nos han dado y por esta colaboración que yo creo que no va a ser ya ni la segunda ni la última, ¿no? Y seguiremos colaborando. Y por supuesto al equipo del Centro Cultural, en especial a Rafa y a Rocío y a Héctor, que ahora mismo no los veo, pero que están por ahí. Muchísimas gracias y, por supuesto, a todos y a todas por venir, porque es un viernes a esta hora, pero yo creo que Andrea lo merece. Así que nada, le doy el micro a Gonzalo para que nos cuente un poco y nos presente a Andrea, que creo que no necesita presentación. Gracias, Paula. Yo me voy a añadir a esto. Vamos a hacer una presentación súper breve. Y lo primero, gracias, Paula, gracias al centro, gracias, Rafa, Rocío, Héctor, y gracias sobre todo a vosotros, Núcleo FER, Julián Barón, ponentes, y Felipe Tobar, ponentes del jueves. Entonces, Andrea Soto Calderón, ya lo sabéis, filósofa, profesora de estética y autora probablemente de, bueno, hasta el momento 4 libros, creo, o por lo menos esos son los que yo controlo y subrayo de forma desmedida. Para mí, desde mi punto de vista en filosofía de la imagen en nuestra lengua, sin lugar a dudas, la voz más sugerente, me gustaría decir positiva, porque siendo combativa creo que es alguien que propone salidas a las cosas y además salidas inesperadas, que es algo que me gusta mucho de ella. Y bueno, quien no se haya acercado a sus libros, yo el otro día lo hablaba con ella, creo que yo empezaría con el de entrevistas al trabajo de las imágenes de Rancière y ella, que me parece un ejercicio precioso. Hacer una entrevista guiada donde ella nos lleva a través del pensamiento de Rancière y lo conecta con el suyo propio, me parece una forma de entrar perfecta. Y además yo creo que también la generosidad intelectual de Andrea también me gustaría destacarla, ¿no? Yo he aprendido muchísimo con ella y además es una persona que no se guarda las referencias, sino que las pone y además cita, desde mi punto de vista, con mucho cariño, ¿no?, que creo que es algo importante. Así que, Andrea, estoy emocionado de poder compartir contigo algo y muchísimas gracias a Núcleo FER también. A ver, el sistema va a ser muy claro, muy rápido. Conferencia de Andrea, sostened las preguntas, ¿vale? Hacemos un cambio, 5 minutos para que podáis ir al baño o lo que queráis, y luego hacemos una breve presentación de ponentes y ahí es el momento en el que integramos las preguntas. Entonces, vuestras preguntas de alguna manera, depende porque sois muy preguntonas, por lo menos el jueves pasó, vuestras preguntas son las que van a empezar dinamizando la mesa de debate, ¿vale? Entonces, queremos hacer algo fluido. Así que nada, muchas gracias y eso. Nada, lo devolvemos. Gracias, Andrea. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí, por este interés compartido y por el deseo de pensar juntas. Muchísimas gracias
al Centro Cultural de España, a su directora Paula Palicio, a Rafael, Rocío, Héctor y todas las personas menos aparentes probablemente que han estado implicadas en que este encuentro sea posible. Y quiero agradecer también muy especialmente a Gonzalo Golpe, gracias a cuya iniciativa y haber imaginado esta posibilidad e invitarme en medio de este diálogo muy fecundo que ha comenzado el día miércoles, puedo estar aquí. También quisiera agradecer, además del núcleo FER, que tengo muchos deseos de ese diálogo que ya ha comenzado, en algunos casos hace algunos días. Quisiera agradecer a Valentina Montero, directora del Magíster en Investigación y Creación de Imagen de la Universidad de Finisterra, que también ha estado implicada coorganizando la actividad del taller que tuvimos ayer con algunos creadores y creadoras durante la tarde. Y es una alegría enorme estar abrazada por el manto blanco de la cordillera de los Andes estos días, que siempre me regala muchísima energía. Bien, quisiera invitarles y comenzar viendo un fragmento, ver juntas. Me parece ya como un ejercicio que podría abrir o indicar cierta intensidad de lo que quisiera desarrollar en esta intervención, que pretendo cumplir rigurosamente los 50 minutos que hemos acordado, compartiendo un fragmento del trabajo de un artista que se llama Max de Esteban y que titula A Forest, que es un trabajo del 2019, de hace algunos años ya. ¿Podemos apagar esta luz, por favor? We live under a political system that was invented 200 years ago. Representative democracy was a great solution in a world where most people did not know how to read or write, incapable of understanding government policies. It also resolved the extreme logistical difficulty of collecting the population's thoughts on particular issues. These two facts, and only these two, morally justified the need for elected representatives that would interpret the people's voice and make decisions in its name. These arguments do not hold today. Directly by online polling or indirectly by the power of AI and big data, it's possible to know the people's voice on everything, unmediated and in real time. More and more people reject representative democracy, tainted by professional politicians at the service of the elites. Antiquated, unfair systems, such as the one that has made Trump president while having lost the election by numbers of votes. This is unacceptable. People want to be asked regarding big governmental decisions and for the small changes in their neighborhoods. People want to be empowered. True democracy is today possible. Through our investments, not only are we changing the way we live, work, and interact, we are also creating new values and political ambitions. This is what I mean by truly shaping the future. There are many challenges ahead. Lots of them. One serious problem is that nobody really knows how advanced algorithms work. This is the first time in history that we humans have built machines that we don't understand. Because deep learning is a black box. It's impossible to follow the logic of a deep neural network and see how a conclusion was reached. This creates significant challenges in critical fields. Just think of medicine or defense.
It's problematic to treat an illness or shoot somebody down if nobody is able to understand how the decision was reached. It's unacceptable. This is a serious stumbling block. A potential solution is through... Bueno, yo lo dejo ahí. Se trata de un trabajo que dura aproximadamente 23 minutos, en el que desarrolla una suerte de monólogo del director de una de las principales empresas de capital y riesgo que invierten en inteligencia artificial, y a través de él Max va articulando un paisaje nebuloso, opaco, desde el que piensa, diría, una de las infraestructuras fundamentales de nuestra contemporaneidad. Y lo que va haciendo, y que a mí me parece que por eso requiere bastante interés, ¿no? Va indagando en los marcos ideológicos en los que opera. De esto vemos como una suerte de cámara o de mirada flotante con una voz metálica, ¿no? Aparentemente sin cuerpo, que va intentando desplazarse por un lugar que parece impenetrable. Hago una cita de Max Esteban, dice: el video circula por este bosque sin un camino establecido, ni se sabe hacia dónde va. Es invierno, con una niebla densa y una vegetación desnuda y rizomática. La misma niebla y estructura laberíntica que nos impide prever dónde nos llevará el uso de la inteligencia artificial, cuáles son las ideologías de sus inversores y qué valores sociales están en juego. Hasta ahí la cita. Y siempre que voy a tomar un caso para un análisis me cuido mucho, y creo que siempre es muy problemático, porque cuando uno toma el caso, cómo hacer que ese caso no parezca ejemplar o no intente generar una universalización, pero yo pienso que permite entrar casi de manera oblicua a múltiples problemas, pero me interesa también porque creo que el trabajo de Max Esteban no entra en uno de los tantos tópicos de la crudeza del imaginario distópico, precisamente, que aflora ante este futuro, y diría yo que su énfasis no es tanto el de la intensificación de la tensión entre lo real y lo que no lo es, sino precisamente tratar de comprender la dimensión infraestructural que configura y articula nuestra realidad. Y el artista encuentra inspiración para esta resolución formal del trabajo en el hecho de que uno de los principales inversores de inteligencia artificial rodeó el edificio de su sede en Palo Alto con un bosque de enormes secuoyas, unos árboles que hizo trasplantar cuando tenían como unos 20 metros de alto, para crear un bosque natural. A mí me parece muy interesante eso, porque podríamos decir un falso bosque natural. No. O sea, como que inmediatamente esa migración nos impide hacer una simplificación de la complejidad del problema, y lo que hace es trasplantar un bosque natural. O sea, está creando una naturaleza en donde no había ese bosque natural, y lo hace generando ese procedimiento. Y esta suerte de contradicción performativa, que podríamos decir, ¿no? Me parece que no solo da cuenta de aquello que tomamos por real no es una existencia dada, sino que siempre y en cada caso lo que entendemos por realidad es algo que se forma. De hecho, como dice en el inicio del libro La condición postnatural, citando a Harman, dice: la naturaleza nunca ha sido natural y deberíamos desnaturalizarla, ¿no? Para comprender precisamente la complejidad de estas configuraciones, de estas construcciones.
Pero, y otro aspecto que me interesa mucho del trabajo de Magda Esteban es que su análisis no se reduce a una suerte a una de las tantas narrativas de las conspiraciones, ¿no? En donde se supone que hay una nueva burguesía tecnológica centralizada y poderosa que tiene un carácter oculto, un plan específico de sometimiento, porque no es así, dice Magda Esteban, ¿no? A veces incluso diríamos, ojalá fuera así, que hubiera un plan y que supiéramos dónde vamos, ¿no? Al menos si no lo sabemos nosotros, que alguien sepa hacia dónde nos dirigimos. Sin embargo, efectivamente, hay una concentración de grupos de poder que se materializa a través de distintos grupos de especialistas, financieros, ejecutivos, juristas, burócratas, técnicos, científicos, y cada grupo comparte características de un lenguaje común, ¿no? De un saber específico y bastante erudito, diría, y también de una ideología. Entonces, de alguna manera lo que él analiza y de alguna intenta crear una imagen para aquello una realidad que parece no tener imagen o que es muy, muy opaca, que todo el tiempo tiene una propensión a expulsarnos de esos modos de comprensión, de esos modos de inteligibilidad y sobre todo que hemos quedado totalmente fuera del debate, ¿no? Porque como no tenemos el discurso tecnocientífico, estamos completamente fuera del debate. Entonces, a mí me parecía que de alguna manera este trabajo me ayudaba, valga la redundancia, a situar un paisaje, si se quiere, haciendo generalizaciones demasiado gruesas, pero que me permiten desarrollar parte de la hipótesis de trabajo, en donde cada vez es más creciente la predominancia o la preeminencia del uso y una expulsión del pensamiento común, sobre todo destituidos de comprender materialmente las condiciones de posibilidad, los mecanismos de funcionamiento y de posible subversión de estas tecnologías y de cómo operan, ¿no? Como mucho quedamos reducidas a su uso. Y me parece que ahí hay una pregunta bastante urgente de cómo abrir las condiciones para este debate. Uno de los tantos accesos que muchas veces lo decimos tiene que ver con lo interdisciplinario, ¿no? Que creo que es más un nombre y que se dicen muchas cosas en nombre de lo interdisciplinario, pero que hay muy pocas prácticas verdaderamente interdisciplinarias en donde uno está dispuesto a dejarse tocar por el hábito y por la ecología de las prácticas y de las relaciones de esos otros modos de saber y generar una comunidad actuante, colaborativa, que pueda crear otros organismos, sino que, y a veces uno pudiera creer que tiene que ver más con intenciones perversas, en algunos casos lo es, otras veces es bastante menos razonable y con poco sentido, como que dos oficinas que están prácticamente pegadas o separadas por una pared no encuentran los modos de poder vehicular ese diálogo. Pero también me interesa mucho cómo vamos a disputar los resultados de grupo y no solo mantener una posición limitada de impotencia ante los obstáculos de acceso que se sedimentan. Y esta dimensión infraestructural, que creo que dicha así la palabra o el concepto, puede sonar también muy opaco, pero la dimensión infraestructural que a lo mejor tiene más comprensión desde el urbanismo o desde la arquitectura, que en definitiva se entiende como esas estructuras que soportan, ¿no? O que sostienen aquello que continúa. Yo en realidad lo tomo de la tradición quizás más de los nuevos materialismos y las nuevas tecnologías, Susan Lake Starr, que plantea sobre todo la infraestructura como una comunidad de prácticas, diríamos aquello que nos infraestructura por abajo, pero ese abajo no siempre es literalmente por abajo, sino que quiere decir que aquello que media no es una simple herramienta, sino que forma las condiciones de nuestra percepción, las condiciones de nuestro pensamiento, las condiciones de nuestra visibilidad y de nuestra decibilidad también. Luego, si quieren, podemos darle a lo mejor más textura a esa noción,
Pero entonces los medios no solo son organizadores de nuestra percepción, sino también organizadores de nuestra cultura, de nuestra sociedad y de nuestro complejo tejido relacional. Y en este sentido, por eso, bueno, no sé, pensadores como Jussi Parikka, que han de alguna manera formulado un reclamo del giro geográfico y territorial que debieran tener el análisis de los medios, o pensadores como Willem Flusser, para quien la complejidad de lo medial no puede ser solamente entendida en términos de una pretensión de dominio de las tecnologías, ¿no?, o de las estructuras mediales, sino que tendría que ver con tratar de pensar en otros términos las formas de esa relación, porque hay una tendencia alimentada no solo por las narrativas de la industria cultural, de los medios de comunicación, en los cuales cada vez más se alimenta ese miedo, esa cultura del shock, como dice Naomi Klein, ¿no?, de esos aparatos que se van a emancipar y se van a volver en nuestra contra, sobre todo teniendo en cuenta cómo nos hemos comportado nosotros con ellos, ¿no?, y vendrá la agria venganza, como que, o bien que nosotros tenemos que imponernos y dominarlo, y tratar de adelantarnos y ver cómo hacer de ellos que sean servidores eficientes, ¿no?, como una suerte de esclavo del siglo XXI, que sean eficientes, que sean relativamente económicos, no hemos hablado de los costos que esto implica, y que estén más o menos a nuestro servicio. Entonces, ¿cómo poder articular la discusión o la reflexión para tratar de abrir este debate que intente desdibujar esa tendencia a esa oposición o a esa tendencia a la polarización en donde están los humanos y están las máquinas, los aparatos o la inteligencia artificial? O se intenta trazar una suerte de competencia individualista con estos modos de existencia, ¿no? ¿Cómo poder entender la realidad cultural de esos modos de existencia técnica, que son, evidentemente, nosotros también tenemos nuestros modos de existencia, en donde el sujeto no es el que se pone en el centro y organiza y comanda como si fuera lo más importante, que se hacen muchas críticas al antropoceno. Yo no sé si es el antropoceno el problema fundamental o el capitaloceno, porque es verdad que el antropos había sido antropoceno durante muchos siglos y los siglos más destructivos son desde la incorporación de la producción capitalista en la organización de nuestras formas de vida. Entonces, bueno, voy abriendo debates que están ahí para intentar no renunciar a esa complejidad. Y en ese sentido me parece que hay una pensadora que es Catherine Malabou, que a mí me ayuda mucho a el coeficiente impacto en otros términos. Hay un libro que tiene que se titula Metamorfosis de la inteligencia, del coeficiente intelectual a la inteligencia artificial, en donde como el título ya indica, es una invitación a repensar o reformular, ¿no?, qué entendemos por la noción de la propia inteligencia, ¿no?, y cómo se reformula a la luz de estas transformaciones, cómo afecta a la vida y cómo exige que la propia noción de inteligencia sea repensada. Y lo que va a plantear Malabou es que evidentemente la inteligencia artificial no es una tecnología neutra, sino que es una tecnología de transformación, y que al poner en entredicho la arquitectura de los sistemas tradicionales de información provoca una disrupción total en la definición misma incluso de la vida, en donde hay un desplazamiento entre esta suerte de oposición que también a veces se traza entre la vida biológica y la vida simbólica. Y lo que me interesa de su trabajo, que se relaciona también con el interés que intentaba marcar en el trabajo de Max de Esteban, es que sin dejar de reconocer los peligros que podría comportar la inteligencia artificial, pone en cuestión esa creencia ampliamente extendida del riesgo de las máquinas
que estas máquinas tomen decisiones autónomas y se tornen incontrolables, reemplazando completamente a los seres humanos y provocando su desaparición. Para ella estas inquietudes están mal planteadas y son una de las tantas formas de explotación del miedo que contribuyen y alimentan la opacidad con la que opera el capitalismo de plataformas. No sé si mi paisaje es un poco menos nebuloso que el de Max Esteban, pero un poco lo que intento decir hasta aquí como para trazar una obertura es que estamos entre, no ante, circulamos, nos hacen circular, diríamos, en un cambio de infraestructural bastante significativo o de salto cualitativo en nuestra existencia, y hay, quiero creer que hay un debate, ¿no?, que solo está en unas esferas concéntricas, además muy especializadas, y que no forma parte, en la mayoría de los casos, de un debate público. Sin embargo, son tecnologías que se alimentan de una inteligencia colectiva, que son extractivas de nuestros datos, de nuestras imágenes, de generaciones colectivas, y que cada vez que se intenta entrar en el debate, pareciera que se entra desde ciertos medios, sobre todo de comunicación masiva, desde una suerte de oposición o ampliando o polarizando el debate de máquinas contra hombres para reducir, o contra humanos, para reducir bastante los términos, pero que reactualizan muchas narrativas, no solo de la literatura, sino de ficciones y de fantasmas que acompañan al ser humano desde hace largo tiempo. Por otra parte, uno podría decir nada más humano que la técnica, ¿no?, porque hasta ahora parece que no hay ninguna otra forma de vida y de existencia que haya logrado generar desarrollos de ese tipo. Y lo que un poco estaba intentando proponer es que hay un debate que nos concierne sin la necesidad de ser especialistas, no solo un debate, sino creo que una injerencia creativa que tiene que ver precisamente con esos modos de gobernanza, con las formas de transformación de la democracia a la que aludías, Paula, anteriormente, y sobre todo porque hay algo que Catherine Malabou plantea que a mí me parece fascinante, porque deja como objetado casi esa vía, y desde su comprensión la competencia entre el cerebro humano y el cerebro maquínico está mal planteada. Porque si bien la inteligencia artificial simula la inteligencia humana, incorpora una capacidad que rompe todo isomorfismo con el cerebro, que es la velocidad del cálculo. O sea que siempre iríamos atrás, ¿no? Como diría Gunther Anders, se justificaría por completo esa suerte de vergüenza prometeica que siempre sentiríamos ante esa precisión de los aparatos. Pero, o sea, esto es que introduce una desemejanza estructural en relación a la potencia del procesamiento biológico, para llamarlo de alguna manera. De modo que esa forma competitiva, individualista de poder que gobierna cierta comprensión del mundo cibernético difícilmente nos va a conducir a un escenario crítico que pueda dar una alternativa a las nuevas formas de dominio de estas, diríamos, jerarquías o grupos bastante reducidos de incidencia y de poder. Ella le llama nuevos emperadores directamente. Y contrario, lo que necesitaríamos urgentemente es la necesidad de una construcción democrática de la inteligencia colectiva. Y me parece esta sabiduría de una comunidad que pueda adaptarse a cambios de mayor escala. Ella se pregunta, hago una cita de este libro que refería anteriormente, dice, ¿cuál de las GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, de las compañías de robótica, de los laboratorios, está de hecho dispuesto a ceder, a reemplazar la jerarquía piramidal, la competencia, el secreto en beneficio de una gobernanza colectiva y horizontal?
No hay duda, sin embargo, de que la toma de decisiones en común, fundada en la concertación, la ayuda mutua, la ayuda conectada, es la única manera desapasionada y responsable de responder a los desafíos de la tercera gran metamorfosis de la inteligencia. Y aquí hay otra línea que ella desarrolla y que hoy no me dará tiempo a profundizar, pero que creo que a la luz de lo que ha pasado justamente entre ayer y hoy con Microsoft, da cuenta de la fragilidad de esos sistemas que nos parecen incontestables. Y también, en el caso de ella, así como Noemi Klein, se plantean cuáles son las decisiones políticas urgentes que hay que tomar en relación a lo que afecta a la gobernanza con estas nuevas tecnologías. Y lo que de alguna manera podemos plantear es que los desarrollos de la inteligencia artificial están muy controlados, es necesario abrir sus códigos, ¿no? Sus fuentes, y hacer posible una democracia participativa con todos los límites que tiene nuestra democracia actual. Pero cómo de alguna manera, en lo que podemos también aprender de esa infraestructura, podríamos descentralizar los procesos y crear registros compartidos. Y aquí creo que normalmente la tendencia es decir que esos son planteamientos utópicos y me parece que que son maneras de reducir y de simplificar la problemática. Hay muchas personas desde un planteamiento, como diría Rita Segato, más tópico, haciendo justamente, trabajando en otro tipo o tratando de pensar y coagular modos de resistencia social ante el total hermetismo de las decisiones operacionales a gran escala que se toma en relación a los algoritmos. Y como decía Mitchell, ¿no? Hay una responsabilidad de crear tecnología y acompañarla políticamente. Y aquí ciertamente a mí me parece, repito, que el camino no es ahondar en esta oposición entre la vida biológica y la vida simbólica o en el reduccionismo de si la inteligencia artificial es una inteligencia buena o mala o cuál es la tendencia perversa que podría desarrollar, sobre todo con los últimos trabajos, ¿no? De los chips sinápticos que hacen mucho más frágil esta posición, sino que lo que acontece tiene que ver con nuevas formas de hibridación entre lo viviente y los aparatos, ¿no? Precisamente porque la innovación radical, diría yo, que introducen estas redes es que producen sus propios parámetros de funcionamiento. Por eso no estamos, como veíamos con Felipe Tovar en el primer día de la jornada, no se trata de una más de los distintos desarrollos o tecnologías anteriores en donde se programa para realizar determinadas funciones, sino que justamente no es solo un ejercicio de programación, sino que estas ecologías, ¿no? Mediales producen sus propios procesos oscilando, creando estados de estabilización y dando muestras de cierta creatividad. Por tanto, no se puede hablar solo en términos de mera robotización, sino que es necesario crear un nuevo enfoque de inteligencia e imaginación, pero incluso la necesidad de pensar otros modelos de inteligencia. Y aquí ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver todo esto con la imagen? ¿No? ¿Y cuál es la relación de lo que estamos planteando, que no hay sujetos sin imágenes? Y aquí es donde a mí me parece que una de las... quizás hay un punto que tiene de obviedad y de tan obvio obtura tanto nuestro sentido común que no es posible generar oberturas. Pero si queremos pensar otros modos de gobernanza, es necesario generar otros regímenes imaginarios, otras consistencias imaginarias. Cuando digo consistencia imaginaria, no me refiero a algo que está fuera de la realidad. Nuestras consistencias imaginarias generan realidad. Nosotros nos movemos, amamos, deseamos, pagamos, nos endeudamos a partir de creencias y de consistencias imaginarias, de algo que es cuando uno dice, es que no lo veo, ¿no? Cuando dice no lo veo,
lo que quiere decir es no tengo la consistencia imaginaria, ¿no? Ahora mismo uno puede decir, es que no lo veo, Andrea. ¿Cómo es que vamos a crear la consistencia imaginaria para poder alterar estos regímenes de lo visible, estas infraestructuras que se imponen como hegemónicas? Y alterar un régimen imaginario es probablemente uno de los desafíos más importantes que tiene todo proceso de transformación. A veces ni siquiera las evidencias científicas bastan para transformar los regímenes imaginarios, ¿no? Cuando muchas veces en la mayoría de los discursos de la transformación social se insiste mucho en decir que necesitamos conocer, tener conciencia, como si la conciencia fuera suficiente para transformar una situación. Benjamin decía, los oprimidos tienen la conciencia empírica correcta. El problema no es de conciencia. Nadie mejor que una persona oprimida sabe cuáles son las condiciones que la oprimen. Hay miles de cuestiones que no sabemos siempre, evidentemente. Pero la mayoría de nosotras probablemente tiene mucha conciencia de su situación. La cosa es tener las condiciones materiales, generar las condiciones materiales para poder crear esos procesos de transformación, por una cuestión tan evidente como que no hay transformación sin proceso. Y en ese proceso, la incidencia de los regímenes imaginarios es muy, muy alta y muchas veces cuando hablamos o pensamos en problemáticas incluso políticas, se habla de tomar el discurso, tomar la palabra, tomar los espacios, ocupar los espacios, pero muy pocas veces se habla de ocupar la imagen, ¿no? Ocupar en el sentido de transformar, de desplazar una escena de apariencia, desplazar una consistencia imaginaria para poder introducir otra. Y en ese sentido me parece muy importante pensar que no basta la interrupción de la revuelta, hay que poder generar la consistencia imaginaria de aquella realidad que está por venir, que es imposible imaginar. Entonces, cuando hablo de consistencia imaginaria o de imaginación, para mí una consistencia imaginaria no es así como una suerte de fantasía flotante que se aleja de la realidad y nos permite solo ensoñarla. Para mí imaginar es introducir en el mundo una posibilidad. No es lo contrario de la realidad. Introducir en el mundo una posibilidad, y por eso me parece tan potente esa afirmación que hacía Bachelard cuando decía que la imaginación no es, como sostiene la etimología de la palabra, crear imágenes de la realidad, sino que es aquella que canta la realidad, que canta la realidad. Lo que necesitamos es cantar esa realidad que ahora no podemos vislumbrar ni siquiera en su reflejo. Y en ese sentido me parece que es necesario articular imágenes críticas que confronten los sistemas de creencias que se imponen como únicos de esta cultura del metraje, la cultura modelada y que parecen incontestables y que puedan enriquecer el movimiento de las formas de esta aplastante homogeneidad que se nos presenta como única, que luego la vida es muy rica, sino que hay como unas pocas imágenes que se repiten insistentemente y pareciera que la vida y toda la realidad fuera eso, pero no es así, ¿no? Sino figuras, casos, situaciones que se articulen desde una micropolítica situada y sobre todo, diría yo, quizás el mayor desafío es fisurar la consistencia imaginaria de que hay que estar pensando en la relación de los cálculos y los efectos y estar demasiado pendiente de las relaciones de poder, sino que todo proceso de transformación crea sus formas sensibles. Las imágenes son un artefacto de potencia poética y política. De hecho, si pensamos en el movimiento obrero clásico, tuvo la capacidad política de aglutinar no solo porque apelara estadísticamente a unas características sociológicas específicas, sino que porque supo levantar una escena de comunidad que hoy día nombramos como proletariado, una comunidad de esperanza y de lazos simbólicos en donde se entendía que la disputa fundamental era también por lo imaginario, porque la disputa por lo imaginario es una disputa material. Por tanto, me parece que un imaginario incluso político no es solo una presentación de exposición de ideas de algo que existe, sino que los relatos y las imágenes por la comunidad que queremos siempre están atravesados por batallas afectivas y sensibles.
Y por eso la cuestión que está en juego en todo este proceso de transformación es nuestra capacidad para levantar otras apariencias. Y esa capacidad a veces ocurrirá probablemente en complicidad, explorando aquello para lo que el medio no ha sido organizado en una función dirigente, y otras estar allí donde no se nos espera. Y la pragmática de las imágenes nos muestra a menudo que en el régimen capitalista, ¿no?, es muy difícil, en vez de que las imágenes generen un vínculo y puedan sostener a los sujetos en una relación con los demás, tienden a destituirlo, ¿no? Las imágenes hoy día sobre todo ocupan el lugar de conducir todas nuestras formas de deseo a objetos de consumo. Pero esta es una de las razones una de las tantas razones por las cuales las imágenes nos preocupan, y para quien conozca algo de mi trabajo sabe que yo me he posicionado, insisto en ello, en que una crítica a las imágenes, una crítica a la cultura visual en los términos de los regímenes hegemónicos no puede ser contra las imágenes, sino desde las imágenes, y pensando cuáles son esas imágenes que abren un espacio crítico, un espacio potencial, que no ha sido territorializado. Esta palabra que decía Deleuze es tan difícil de pronunciar. La desterritorialización es la que es más difícil. Y se ha insistido mucho en afirmar que no hay cuerpo sin inscripción que lo narre, ¿no? Que el sujeto, básicamente, como decía Simone de Beauvoir en relación a la mujer, que la mujer no nace, la mujer se hace, el sujeto no nace sujeto, sino que se hace en los procesos de subjetivación. Y se ha insistido mucho en la importancia de la escritura, de la narración en esos procesos de subjetivación. Sin embargo, se ha prestado quizás muy poca atención a la función que las imágenes han ocupado en esa configuración. Y ahí me parece que Marie-José Monsaïn hace una contribución muy importante en ese sentido. Hay una entrevista que es de la cual tomamos ese sintagma como nombre que articula las jornadas y también parte del título de esta conferencia, que es una entrevista que se titula Image, Sujet y Pouvoir, en donde ella sostiene que no hay sujetos sin imágenes, ¿no? Que cada cual se constituye a sí mismo a través de las imágenes que tiene de sí, pero sobre todo como hay una cierta estructura o relación matricial gracias a la cual nuestra propia subjetividad, tanto individual como colectiva, se forma. Entonces, muchas veces cuando se dice o no se presta atención o solamente se dice que vivimos en una sociedad narcisista llena de gente que quiere hacer imagen de sí y de repetición de esa imagen, a veces se habla solamente de la banalización de la cultura, pero se presta poca atención a qué es lo que las imágenes nos muestran, de esas relaciones estructurantes en los procesos de subjetivación actual. Y también nos permite pensar cómo nunca habíamos estado tan expuestos a las imágenes y al tiempo que sus infraestructuras habían sido tan opacas. Entonces, si queremos pensar en estos modos de gobernanza de los cuales nos destituyen o introducen la posibilidad de tener estos nuevos medios de creación de imágenes, como sería el caso de la inteligencia artificial, y pensar en los mecanismos, ¿no?, de los regímenes visuales que se están gestando, hay un desafío de contestar estas tendencias que quizás no se han tomado demasiado en serio, permítanme la expresión, al lugar que tienen las imágenes en los procesos de articulación individual y colectiva, y también la importancia de desarrollar funciones curativas de las imágenes. Por eso le preguntaba yo el primer día a Felipe Tovar, el primer día de la jornada, si existen imágenes que sean más difíciles de codificar, por ejemplo, dentro de los entrenamientos de una inteligencia artificial. Y yo le proponía el ejemplo, no sé si Felipe está aquí, no veo mucho con la luz, pero de las imágenes poéticas, y me impresionó y me maravilló al mismo tiempo, porque él me dice, no sé lo que son las imágenes poéticas, pero para mí creo que, no sé si le parafraseo bien, decía, una imagen es aquello que es susceptible de ser representado en píxeles.
Y yo me quedé muy impactada y no dejo de darle vueltas a esa respuesta, ¿no? Porque yo, que me he resistido mucho a la pregunta de qué son las imágenes, de pronto me ha vuelto a formular la pregunta de ¿podemos decir que eso es una imagen? Algo que es susceptible de ser representado en píxeles. ¿Qué entendemos por imágenes? ¿Cómo urge entonces dejar de hablar de imágenes como si todos los tipos de imágenes fueran lo mismo, como no es lo mismo hablar de palabras y hablar de poesía o de literatura o de filosofía? Y también porque pienso que hay algo muy interesante, y la respuesta técnica muy clara que él daba era que mi interpretación es que sí, que hay imágenes que son más difíciles o más resistentes a esa codificación y decodificación, porque él decía que cuando entran imágenes muy singulares al sistema o al Big Data, entonces en todos los campos de relaciones que se forman es como que quedan en un margen, ¿no? Porque no constituyen un campo como para poder generar una representación. Y eso que a alguien le podría parecer, y que es muy problemático porque hay nuevas camadas de borrado y nuevas camadas de repartos de las imágenes y repartos de la representación, de cómo se aparece. Ahora voy a ir al caso de, que analiza Ito Steyer con lo de las imágenes promedio. A mí me parece una potencia aquella opacidad o aquello que queda como resto que no puede formularse como campo de generación, no sé si podemos hablar de creación, de generación de otras imágenes, y pienso que hay una potencia inmensa, ¿no? La cuestión sería cómo multiplicar esa singularidad para que introduzca allí una resistencia que no se subsume a la cultura métrica, como habíamos comentado ayer también con Valentina Montero hacia el final del taller. Y de hecho, también ahí me parecía muy interesante la idea que hay de aprendizaje profundo. No voy a profundizar en eso ahora, pero precisamente porque desde muchas pedagogías críticas un ejercicio de aprendizaje es cada vez más un ejercicio de desaprendizaje, de disposición a vibrar con lo otro, a experimentar su pulso, ¿no? Como sostiene Sueli Rolnik, pensar consiste en escuchar los afectos, ¿no? Los efectos que las fuerzas de la atmósfera del ambiente producen en el cuerpo, las turbulencias que provocan en él y las pulsaciones de mundos larvarios que generan y anuncian el saber de lo viviente. Entonces, me parece que en este paisaje que estaba intentando trazar, no se trata tanto de contribuir, o diría yo modestamente, porque que me libre Dios de decir yo qué es lo que hay que hacer, pero diría yo que quizás el trabajo crítico no está tanto en seguir alimentando la narrativa del alarmismo por la inteligencia artificial, ¿no? En tanto que tal, sino que, bueno, diría yo que el problema nunca ha sido la técnica en sí misma, sino en este caso los cierres que obstaculizan una comprensión colectiva y democrática de sus modos de funcionamiento, de las decisiones. Ayer Felipe, anteayer, nos hablaba de decisiones de desvío, de entrenamientos y de cómo se vinculan. Por eso, antes que seguir alimentando el miedo al futuro de la inteligencia artificial o prevenirse demasiado de ella, pienso que quizás la pregunta crítica es ¿qué creación, qué tipo de imágenes podrían articular una potencia diferente con esta nueva tecnología en su capacidad, por ejemplo, para introducir una especulación perceptiva, que nos pone ante ese desafío de pensar el denso ecosistema en que se desarrolla y sobre todo la complejidad que introduce. Y hay un texto que es bastante conocido, a lo mejor ya lo han leído, de Ito Steyer, de un artículo que publica en la revista New Left en agosto del 2023, que titula Imágenes promedio, y que introduce una nueva dimensión histórica en la creación de las imágenes, que es la estadística. Imágenes producidas por algoritmos que crean representaciones con versiones promediadas de imágenes,
¿no? Promediadas de saqueos masivos de Internet, y afirma, hago una cita del texto, dice: los elementos visuales creados por herramientas de aprendizaje automático son representaciones estadísticas, no imágenes de objetos reales. Trasladan el objeto de atención a la indexicalidad fotográfica o a otro tipo de discriminaciones, ya no hacen referencia a la facticidad y mucho menos a la verdad, sino a la probabilidad. El choque producido por la iluminación fotográfica repentina es sustituido por la pesantez de las curvas de Bell, las funciones de pérdida y las colas largas tejidas por una burocracia implacable. Lo que me parece interesante de la noción de imágenes promedio de Ito Steyer es que no alude solo a la estadística, sino que le permite pensar en la transformación sensible que introduce el medio, ¿no? Cuando las imágenes ya no dependen del impacto real de fotones en un sensor o una emulsión, sino de imágenes promedios que convergen en torno a una media o a una mediocridad alucinada, dice Ito Steyer, ¿no? Por tanto, no se trata de un cambio de herramientas, sino de un modo de producir una norma señalando el promedio. Y de ahí que sea tan importante también entender lo que el medio introduce, no solo cambiar una tecnología por otra. Lo que Ito Steyer se pregunta: ¿promedio de qué? ¿Promedio de quién? Esta imagen que ustedes ven acá es la imagen que ahí a través de Stable Diffusion se puede ver proporcionada por esta aplicación, plataforma, no sé cómo llamarle, de generación de imágenes con inteligencia artificial. Es la imagen que crea de Ito Steyer a partir de todas las imágenes, diríamos, de ella. Ella ocupa esa suerte de retrato, ¿no? Y que ha sido generada por estos procesos internos con datos de entrenamiento. Y lo que ella dice es una aproximación de cómo me ve la sociedad a través de la basura media encontrada en Internet. El problema no es tanto las representaciones que se generan, ¿no? Si ella se reconoce o no en este retrato, o si es una imagen degradada de sí, que en otros momentos Ito Steyer ha trabajado la idea de las imágenes pobres, sino cuáles son los entrenamientos que han tenido estas tecnologías para inclinarse hacia unos modos predominantes de representación u otros, ¿no? Podríamos pensar que la historia de la representación está marcada por esta lógica. De hecho, no todas tenemos el derecho a ocupar las mismas imágenes ni la misma dignidad en las historias que demarcan los repartos políticos, territoriales, raciales, sociales. Pero cuando los procesos de automatización se liberan y la producción es una fabricación al por mayor, los conflictos de las políticas de las imágenes se intensifican. Y las imágenes promedio distan mucho de ser alucinaciones aleatorias, dice Ito Steyer, sino que son productos predecibles del populismo de datos. Captan patrones sociales latentes que codifican significados opuestos en forma de coordenadas de vectores. Visualizan actitudes sociales existentes que alinean lo común con el estatus de clase baja, con la mediocridad y con la conducta despreciable. De hecho, ayer en el taller veíamos algunos de los ejercicios, ¿no? Cuando uno dice, uno eran niños latinoamericanos, ¿no? Eran niños pobres, racializados y con cara triste, ¿no? Y los niños europeos eran blanquitos, recién salidos de la peluquería y como incluso mirando hacia otro horizonte, hacia arriba, ¿no? Estos niños latinoamericanos, según esa representación, era una mirada así hacia abajo, con la cabeza agacha y contribuyendo, ¿no? Digo, esa forma de representación y esos estereotipos no son algo que la inteligencia artificial introduce, creo que es preexistente, pero justamente esa mediocridad que genera la media es lo que le interesa a Ito Steyer en este caso mencionar. Pero para ir acabando, me parece
que la acción política y la creación artística, pero quisiera ampliarlo, no, porque a mí no me interesa solo la creación artística, sino la creación de imágenes en un sentido bastante amplio, pasa también por el poder de las ficciones, ¿no? Que inventa un nombre, un personaje colectivo que no aparece en las cuentas del poder y que las desafía, nombre, personaje, que no expresa ni refleja un sujeto previo. Y es también la creación de nuevos espacios de subjetivación, de transformación de lenguajes, de percepciones, comportamientos. Y por tanto a mí me parece que la pregunta por qué lugar pueden tener las imágenes en esta necesaria revuelta de los imaginarios, de las percepciones y que articulen modos de acción, tiene que ver también con operaciones que reconfiguren un campo de la sensibilidad. Por eso hay un trabajo que consiste, si se quiere, en destruir ciertos marcos de cuando se percibe un determinado orden como inobjetable, pero también cómo poder habilitar o articular otros espacios y tiempo, porque la mayoría de los marcos de orden y de disciplinamiento son sobre todo marcos de uso del espacio y del tiempo. Y en este sentido, pienso que Marie-José Monsaïn tiene un trabajo muy interesante donde ella dice que hay muchos vínculos que son articulados a partir de las imágenes, ¿no? No sé, no hay que ser especialista en psicoanálisis, yo creo que incluso en el colegio nos enseñan, no sé si ya se enseña, yo hace varios años que salí del colegio en realidad, pero el conocido estadio del espejo de Lacan, que me perdone si hay un psicoanalista o una psicoanalista en la sala, pero reducido al máximo sería ese momento en que las criaturas, los infantes, ¿no? Empiezan a dejar de entender, creen al principio, se supone que son como la extensión de la persona que los cuida, ya sea la figura materna, paterna o su cuidador, ¿no? Como que son la extensión incluso de su juguete, y que hay en un momento cuando se ven en el espejo que es como que se empieza a formar o a crear el yo, ¿no? Como una separación, decir, mira, yo no soy lo mismo que el otro, y empieza a acontecer, y esa primera protoformación del sujeto, si se quiere, acontece por la imagen, gracias a la imagen. Entonces a Marie-José Monsaïn le interesa estirar el argumento y pensar cómo incluso, sin patologizar en este caso los procesos de transformación social y cultural, cómo incluso en ciertas, diríamos como problemáticas de vínculo, en casos de afasia, de autismo, ese vínculo se intenta componer por la imagen. Entonces, preguntarnos si hay algo de, incluso en las heridas sensibles que nuestras comunidades tienen, en nuestras comunidades dañadas, sensibles, heridas sensibles, sociales y políticas, comenzar por ciertas imágenes, y las imágenes podrían articular otros modos de existencia, ¿no? Otras historias posibles que nacerán. Es verdad que mientras mayor probabilidad de realización, también corren el riesgo de no realizarse. Y yo quería compartir 3 casos menores, no ejemplares, no paradigmáticos, sino que cuentan caso por caso, y que seguramente a ustedes se les ocurre, conocen o imaginan unos que son mucho más apropiados para lo que estoy tratando de esbozar, pero que tiene que ver con lo que a mí me parece que es el mayor desafío crítico hoy. No tiene que ver tanto con ese poder de la crítica en clave de juicio o de denuncia, sino que no cesa de alimentar los modos de la oclusión, sino pensar en la necesaria capacidad de imaginar esas formas de vida que resisten a esos órdenes que se les imponen y que no entienden a lo mejor tanto la resistencia como una batalla frente a frente, sino esos modos de resistencia residual basados en micropolíticas
que multiplican sus espacios. Ha salido este número de la revista Concreta, que se puede conseguir de manera digital también, que se titula La composición activa de la presencia, y creo que ahí es un número completo dedicado a tratar de pensar cómo ampliar los posibles, ¿no? Si los probables ya los conocemos, nunca había sido tan probable en la historia de la humanidad la posibilidad de nuestra extinción. Nunca había sido tan probable cada hora de estas que pasan, ¿no? Se incrementa la reducción de la biodiversidad, etcétera, el calentamiento global, etcétera, etcétera. No es que no necesitamos saber esos índices de probabilidad, pero la pregunta urgente quizás es cómo abrir los posibles, cómo podemos articular otra posibilidad y cuáles son las condiciones materiales para hacerlo. Y a mí me parece que este número hace ese esfuerzo, es un trabajo crítico en ese sentido, de presentar diálogos, casos, prácticas menores que están horadando en poder articular una posibilidad. Y quería brevemente mencionar tres casos. El primero es de Possible Bodies, de Jara Rocha y Femke Snelting, que si bien no trabajan directamente en torno a la inteligencia artificial, son casos que de hecho empezaron a trabajar en el 2015, se interesan sobre todo en la volumetría 3D, no solo en su estética, sus renders y toda la cultura que aglutina una serie de urgencias políticas también en torno a los regímenes contemporáneos de la volumetría de los cuerpos y los aspectos que están interseccionando. Y lo que les interesa en este trabajo es justamente pensar cuáles son esos cuerpos posibles, esos cuerpos que no tienen espacio, no diré de visibilidad, porque seguramente si no hemos encontrado antes, me han oído decir esto, porque casi que lo repito como un mantra, pero la visibilidad en sí misma no produce agencia. O sea, puede ser evidentemente visibilizar algo, podría ser generativo de un proceso de transformación, pero suponer que visibilizar en sí mismo produce agencia, a mí me parece un error. Entonces no se trata de visibilizar esos otros cuerpos, sino justamente hacer una genealogía crítica del modelado de los cuerpos, no solo de los cuerpos humanos, y de cómo los cuerpos y las tecnologías se han ido constituyendo mutuamente, ¿no? Interrogar esas corporrealidades y sus orientaciones a través de las interfaces paramétricas y cómo se va observando una serie de anatomías que son, la mayoría de ellas computacionalmente muy restringidas, y va invitando a la generación de conceptos, representaciones experimentales, combinaciones salvajes, hibridaciones de prototipos digitales como no digitales para diferentes realizaciones. Entonces, es una invitación. Ahora estoy pasando de un modo muy por encima, no ocuparé la palabra superficial porque hay en mi trabajo un elogio a lo superficial y a la profundidad de la superficie, sino que diré muy por encima, pero lo menciono. En mi ordenador se veía más grande el nombre, y hay una conferencia que dio Jara Rocha en la Casa Encendida en donde comenta un poco más el proyecto y es posible quizás tener una idea mayor de él. Y hay otro caso que es de un artista chileno, de hecho, Cristóbal Sea, que Cristóbal es un proyecto, la cosa extendida que porfía contra el viento, que es un proyecto de arte digital que a mí lo que me interesaba mencionar es sobre todo
el esfuerzo que hay aquí por el mestizaje de distintos lenguajes, ¿no? A través de plataformas tecnológicas él va integrando animación digital y va... no sé hacer dos cosas a la vez. Porfiar contra el viento se llama este trabajo del 2021 y va generando como toda una integración de animación digital, inteligencia artificial, producción virtual, realidad aumentada, pero también a través de la pintura, construyendo narrativas y lugares, pero buscando como modos de hibridación, intersticios densos. No se trata de buscar el punto medio, Dios me libre también de encontrar el promedio o el punto medio, sino de abordar ese entredenso no solo entre lo analógico y lo digital, sino entre toda la complejidad que se va formando. Y por último, quería mencionar este caso del trabajo de Romy Morrison, que precisamente hay un desarrollo amplio en la revista Concreta que antes mencionaba, que desde patrones textiles, microcontroladores, sonidos, vídeo, base de datos, va creando algo que a mí me interesa mucho, que es una serie de lo que denomina rituales fugitivos, no rituales de fuga, rituales fugitivos. En donde precisamente está tratando de pensar en cómo redefinir los modos de habitar significados de colectividad, de lucha, de gobernanza, de atención, de encuentro, de procesos de participación, pero preguntándose cómo ubicarse en esta suerte de naturaleza disparatada de las infraestructuras de datificación, o cómo poder resistir, ¿no?, a estas culturas de la métrica, como señalan Jara Rocha y Nicolás Malvé. Pero también porque, diríamos, en estos tres casos lo que yo veo son pequeños gestos que van, si se quiere, en una dirección distinta a esa supremacía de los monocultivos de las infraestructuras y cómo ejercitar solidaridades elásticas y creativas, tratando también de trazar como otras estrategias de codificación para el apoyo mutuo frente a esta computación racista de la postilustración, configurando en este caso una computación negra fugitiva. Y hay este proyecto que se llama Futuro Condicional, que está en pleno desarrollo, acaba de comenzar el 2024, que es justamente un proyecto de investigación que busca de alguna manera generar ciertos procesos de cura de esta violencia racial de la informática predictiva, explorando también tradiciones de codificación, de intercambio de información y de creación de confianza de las diásporas negras, para crear una suerte de red pública de edredones interactivos que compartan conocimientos para navegar mejor este presente que es cada vez más incierto, y preguntarse qué aspectos puede tener la informática cuando se libera de sus antiguos dictados de predicción, control y captura, y cómo podríamos compartir el riesgo de la incertidumbre. A mí por eso también partía con ese compartir la mirada y cómo compartir el riesgo de la incertidumbre para poder formar también modos alternativos de tecnologías comprometidas con prácticas de convivialidad, ¿no?, de enredo y de interdependencia. Entonces acabo con un fragmento de este trabajo y me he pasado ya 10 minutos, así es que no he podido cumplir con lo que había prometido al inicio. Bueno, acá está la web en donde ustedes pueden ver
colisión elegante, como algunos de los trabajos, de las prácticas, pero yo quería compartir brevemente como unos registros de audio de estos rituales de fugitividad, de rituales fugitivos de estas formas de episteme que se están proponiendo. Look around the room. Pick something to hold your attention. Describe its size, its texture. Say these things softly to yourself. Small jar, brown liquid, reflective keys, book on side, green glasses, empty glass, bright, bright red. Hay varios de estos rituales que me interesan mucho, cómo van articulándose a partir de lo sonoro y cómo van ahí trazando, alimentando imágenes, como diría Victoria Camps, ¿no? de esa, quizás de escuchar las imágenes también y desubicarlas de su único sentido aparentemente condenado a la vista. When we carve out the time and physical space to pay homage to an aspect of life, we are... Bueno, hay un audio que siempre se me resiste, que era con el que quería acabar, pero es de una musicalidad que tendremos que imaginar, maravillosa, justamente a partir de todos estos, de todo lo que, de toda esa tradición, de esa cultura y cómo se está organizando, pero en esta trama, ahí está la referencia en esa trama afectiva mayor. Y que en el caso aquí, el modo de presentación formal es que en esta suerte de, ¿cómo se llama?, abanico, hechos con papeles, donde están esos audios que uno es el que nosotros oímos y que es la manera en que uno puede tener experiencia hacer experiencia con el trabajo, pero que son distintos modos de costura a partir de esas formulaciones imaginarias. Muchas gracias.